A lo largo de la historia, muchos acontecimientos, personajes y hechos históricos han marcado a nuestra especie. No está de más poner en manifiesto que se destaca por lo sucedido o hecho y que ha proporcionado conocimiento o desgracia. Algunos son más recordados que otros, pero ello no quita que esté ahí. Sí, aquello que con el tiempo podemos descubrir como un conocimiento que nos permita reflexionar. Digo, todo este tema del sentido de vida y qué hacemos aquí, y que muchos se lo han preguntado a lo largo de la historia. Pero repito, algunos sí que han sido tomados en serio y representan un sector en particular de la población que sirve y sigue sus ideales. Pero ahí yacen historias pequeñas y magníficas que bien pueden servir para reflexionar sobre estos asuntos del sentido de vida. En este canal hemos filosofado, reflexionado y analizado diferentes temas que tienen como base las películas, personajes históricos, libros y sucesos históricos. Por tanto, ponemos en evidencia que mediante estos métodos se puede llegar a una respuesta elocuente sobre el sentido de vida, dejando aquí que tú, Homo sapiens, tomes lo que te sirva y lo que uses para tu beneficio propio. Hola Homo sapiens, sean bienvenidos de nuevo a este canal. Si quieres apoyarme, comparte este video, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones cuando suba video nuevo. Del tema que nos toca hablar el día de hoy es de Gollum. Sí, así es, el personaje del señor Tolkien, autor del Señor de los Anillos. Pero antes hablemos un poco de él. John Ronald Reuel Tolkien, mejor conocido como J.R.R. Tolkien, fue escritor, filósofo, lingüista y profesor de universidad, aunque más reconocido por ser escritor debido a sus novelas clásicas de fantasía El Hobbit y El Señor de los Anillos. Allá por el año 2001, un director llamado Peter Jackson tiene la idea genial de volver estos libros películas, las cuales tuvieron un buen recibimiento y crítica, lo que las convirtió en películas aceptadas y elogiadas por el público y crítica general. Tolkien es uno de los escritores más importantes de la historia, de familia de artesanos, hijo de Arthur Tolkien y Mabel Suffield. Fue viviendo experiencias que ayudaron a crear sus novelas de fantasía, consideradas un verdadero clásico de la literatura fantástica. Y aunque el autor ya era conocido, no fue hasta que Peter Jackson hizo las adaptaciones cinematográficas y fue un éxito. Muchos hemos leído y visto la obra de este autor y podemos evidenciar lo impresionante de sus escritos, los detalles que te envuelven a imaginar esos lugares fantásticos, rodeados de bosques, elfos, hobbits y seres fantásticos que devenían de una sola mente, la de Tolkien. Escribió un sinfín de libros que van desde el Silmarillion, la historia de Beren y Lúthien, los hijos de Húrin, cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, con cuentos sobre las 3 edades de la Tierra Media y su obra más conocida, El Señor de los Anillos. En este libro y en su precuela, El Hobbit, se hace conocer a un autor, un personaje principal que ha de tener un papel vital dentro de todo el desarrollo de la historia del Señor de los Anillos. Me refiero, por supuesto, a Gollum. Aunque a esta altura te has de preguntar, Homo sapiens, ¿qué tiene que ver este personaje con el sentido de vida o la psicología o filosofía? Como lo mencioné al principio del video, existen muchos personajes, autores que nos han dejado historias que encierran un conocimiento y que tienen mucho valor. Uno de ellos es este personaje, creado por Tolkien. Para ello necesitamos conocer el contexto, quién es y qué es. Gollum, antes de ser Gollum, era un hobbit como Frodo. Sí, aquel personaje pequeño, parecido a un humano, pero de estatura media, que no usaba zapatos ya que sus pies eran más grandes de lo normal y servían muy bien para andar. Todos ellos pertenecen a la historia de la Tierra Media, extenso universo de Tolkien. Como lo mencioné, fue un hobbit de nombre Sméagol, el cual tiempo después fue conocido como Gollum por el ruido que hacía con su garganta. Vivía con su familia los primeros años de su vida. Se cuenta que uno de sus cumpleaños, el número 33, él y su primo decidieron ir a pescar a los campos gladios. Ahí, después de estar en una barca y pescar algo, su primo no resistió y fue jalado por el pez, quien lo llevó a las profundidades del río. En el fondo, vio aquel anillo reluciente que le llamó la atención. Antes de subir a la superficie, decide tomarlo. Impresionado por el anillo, lo examina cuando Sméagol lo ve y le pide a su primo regalárselo por su cumpleaños, pero su primo se niega, pues ya le había dado un regalo. Sméagol intenta arrebatárselo, pero su primo se lo niega, lo que hace enfurecer aún más a Sméagol. Esto hace comenzar una pelea entre ambos. Con fuerza y desesperación decide matar a su primo Diagol, estrangulándolo a las orillas del río. Lo recoge de la mano de su primo que yacía muerto y decide colocarse el anillo, el cual lo hace invisible en ese momento.
Este personaje es corrompido por la maldad del anillo y es expulsado de la villa, por tanto se refugia en una cueva de las montañas nubladas, donde cuenta la historia que el anillo y su poder, al ser creados por uno de los señores oscuros, Sauron, deformó el cuerpo y mente de este hobbit, convirtiéndolo en el famoso Gollum. Es decir, una criatura de aspecto cadavérica y desagradable para algunos. En posición del anillo, el cual guardaba con celo, le llamó mi tesoro, mi precioso, el cual prolongó su vida más de lo normal. ¿Qué nos enseña este personaje? ¿Qué podemos analizar psicológicamente y filosóficamente? Realmente este personaje representa a muchos de nosotros, nuestra ambición, nuestro ego, avaricia, orgullo y como la identificación que no nos lleva a ser lo que debemos de ser, sino aquello que nos sentimos parte de. Me parece que es particularmente delicado y complejo hablar del ser humano. Hablar de él implica una cierta responsabilidad. Se puede caer en cierta alabanza, se puede volver simples cuestiones de ego. No niego que a lo largo de la historia hemos logrado avances tan significativos que ninguna otra especie ha logrado hacer. Pueden sustentarlos las teorías, por ejemplo, de la evolución. En particular, una de las más famosas es la del señor Charles Darwin, aunque nos tambaleamos ante ciertas incógnitas que durante mucho tiempo han quebrado la mente de los estudiosos como psicólogos, antropólogos, científicos, físicos, químicos, biólogos y etc. La lista es interminable porque, una vez más, todas las ciencias se centran en el humano, en quién es y a dónde va. Todo está hecho para él y su satisfacción, aceptémoslo o no. Esto sucede a diario en nuestra sociedad. Día a día somos seducidos por las marcas. Hemos llegado a una etapa en la que ya no preocupa la vida como tal. Más bien estamos obligados a sobrevivir en esta era del consumo. Todo así es. Sin la globalización era muy difícil encontrar productos extranjeros en el país. Hoy es tan común. Las empresas y sus dueños se han apoderado de ti, de mí, de nosotros, del gobierno, y deciden qué comeremos, a dónde vamos y qué vestimos. Aunque somos libres de comprar lo que se nos antoje, tan solo analicemos que al entrar a un supermercado todo está colocado de manera que nos induzca a consumir. Trabajamos duro y la mayoría de nosotros no tenemos una economía que nos permita tener, como se dice coloquialmente, la vida resuelta. Asqueados de la vida es como muchos deben estar. Desde pequeños nos entrenan para saber qué valor tiene cada uno de nosotros, ya que seremos objetos de consumo. La industria, dedicada a satisfacer las necesidades de los recién nacidos, forma parte también de aquel negativo círculo. Antes se podía dar a un niño una fruta natural, ahora se adopta el alimento procesado y envasado en forma de papilla. Desde niños estamos inmersos en la industria y el consumo desmedido, con las papas en la bolsa, de las cuales te retan a terminarlas y no dejar de comer ninguna, o tomar refrescos para que seas feliz, así como comer hamburguesas que con sorpresa en su caja lo único que hacen es envenenarnos. En la era del consumo, un niño se siente feliz si no lo hace. Crear muñecos inspiradores en personajes de ficción como los superhéroes es cool para el niño. Pronto lo botará y lo comprarán y le comprarán otro y lo acumulará también. Posteriormente crecerá y lo desechará porque como adolescente otras cosas le llamarán la atención como la ropa, los celulares, los automóviles y un sinfín de cosas. Dichos intereses del adolescente serán satisfechos por sus padres que después de trabajar arduamente comprarán y serán desechados en menos de un año, ya que ha pasado de moda o dejaron de ser útiles. A esto, Homo sapiens, en psicología se le conoce como identificación. ¿Pero qué es la identificación? Te has de preguntar. Simple, sentirse parte de. Un ejemplo es cuando vas al cine. Vas a ver una película de superhéroes, pongamos Batman. Tan inmerso, tan atrapado estás que te sientes parte de, literal te sientes Batman. Esto es poco, todo el tiempo estamos identificados con todo y todas las cosas. El sistema actual está hecho para ello, con las marcas, con los personajes famosos, con la televisión, con canciones, con películas, con las cosas más simples. Por ello, el gran Gurdjieff decía: la energía se desperdicia en el trabajo equivocado de los centros, en la tensión inútil de los músculos fuera de toda proporción con el trabajo realizado, en la perpetua habladuría que absorbe una enorme cantidad de energía, en el interés que dedicamos sin cesar a las cosas que ocurren. ¿Recuerdan cuando hablamos en otro video de las tres mentes y parte de su función? Estas tienen energía que es vital trabajar en la conciencia de sí. El problema es que esa energía debe de ser usada de forma correcta y no lo hacemos. Dedicamos tiempo de interés a las cosas que no la tienen. Nos molestamos e identificamos con las cosas del mundo externo. Por eso Gurdjieff nos recuerda lo siguiente: el hombre no recuerda lo que ha pensado o lo que ha dicho, no recuerda cómo ha pensado o cómo ha hablado. Esto,
A su vez, está en relación con una de las características fundamentales de la actitud del hombre hacia sí mismo y hacia lo que lo rodea, a saber, su constante identificación con todo lo que atrae su atención, sus pensamientos o sus deseos y su imaginación. La identificación es un rasgo tan común que en la tarea de observación de sí es difícil separarse del resto. El hombre está siempre en estado de identificación, solo cambia el objeto de su identificación. Una atención inconsciente que se vuelve automática por los sucesos de la vida. Por un lado, pensamos que todo está hecho para causarnos malestar, pensamos que no tenemos lo necesario y queremos más, y finalmente nos inventamos cosas que no existen. En el mundo externo nos sentimos ese iPhone, nos sentimos esa ropa, dinero que poseemos, o al revés, que nos posee a nosotros mismos como a Gollum. Este personaje muestra claramente la identificación y en lo que nos convertimos interiormente, en proteger nuestros intereses, nuestra ambición de desear, tener y llamar a cada una de nuestras cosas nuestro precioso. Gurdjieff continúa de la siguiente forma: la identificación es nuestro más terrible enemigo porque penetra por todas partes, en el mismo momento en que queremos luchar contra ella y seguimos siendo víctimas de su engaño. Y si no es tan difícil librarnos de la identificación, es porque nos identificamos más fácilmente con las cosas que más nos interesan, a las que damos nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestra atención. Para librarse de la identificación, el hombre debe entonces estar constantemente en guardia y ser despiadado consigo mismo. Es decir, que no debe de tener miedo de desenmascarar todas sus formas sutiles y escondidas. Para Gollum no había más verdad que el anillo de poder, ese pequeño objeto que le cambió la vida para siempre. No había otra realidad. Por ello en la cueva, su ambición y deseo de proteger y tener ese objeto le prolongó la vida, dejándolo envuelto en pensamiento que le consumía día a día. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros no hacemos esto? No solo en el mundo externo y sus cosas que son evidentes, pero también con los demás, con nosotros mismos y nuestros pensamientos. Para luchar con la identificación y no convertirnos en Gollum, es necesario el desarrollo de conciencia a través de la observación de sí, es decir, ¿por qué pienso así? ¿Por qué siento así? Observar lo que somos para poner en jaque aquello que no es correcto para el trabajo del desarrollo de la conciencia, donde en lugar de perder y desperdiciar energía, ganaremos una estabilidad mental. Gurdjieff concluye, pero la dificultad de la lucha contra la identificación se acrecienta aún más por el hecho de que cuando la gente la nota, la mira como cualidad excelente y le concede los nombres de entusiasmo, celo, pasión, espontaneidad, inspiración. Consideran que realmente no pueden hacer un buen trabajo en cualquier terreno si no es en estado de identificación. En realidad esto es una ilusión. En tal estado el hombre no puede hacer nada sensato, y si la gente pudiera ver lo que significa el estado de identificación, cambiaría de opinión. El hombre identificado no es más que una cosa, un trozo de carne. Pierde hasta la poca semejanza que tenía con un ser humano. Hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado. Si es así, déjame un like, comparte el video y suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo video.